Buenos días. Buen día. Sé que algunos estuvisteis el domingo pasado. Si os acordáis, el domingo pasado nos basamos en un texto bíblico. No sé si alguien se acuerda del texto bíblico que nos basamos el domingo pasado. ¿Alguna idea? Hay que estudiar. Bueno, el texto era: estad siempre gozosos. Y la verdad es que cuando uno entra en el libro de Habacuc y entra un poco en la vida de este personaje, dices, muy gozoso, sobre todo al principio no se le ve. A Habacuc no se le ve excesivamente gozoso. ¿Quién era el profeta Habacuc? Bien, es verdad que se habla poco de él, se conoce poco lo que hay en el libro y poca cosa más. Pero sí que se sabe lo importante que es el mensaje que él tiene previsto y que él nos plantea en el libro. Es muy importante el mensaje que nos va a ofrecer Habacuc. Lo que sí que sabemos es el nombre. El nombre significa abrazado, aferrado al corazón. Y de alguna manera nos da pistas que Habacuc es el hombre que por fe abraza a Dios. El hombre que por fe abraza a Dios. Pero ¿cuál es el tema del libro? ¿De qué trata? ¿Qué es lo que nos quiere transmitir el profeta? Bien, ¿el contexto cuál era? El contexto era que Israel, o mejor dicho Judá, estaba pasando por un momento bastante oscuro, bastante complejo. De hecho, un tiempo que estaba marcado por la maldad, por la idolatría. De hecho, en aquellos días Judá había dejado de adorar a Dios y había empezado a adorar a los ídolos que eran ajenos, que eran ídolos paganos. Y no solamente esto, sino que además el rey Joacim lo que hacía era, en vez de ser ese rey justo, honesto, lo que se había convertido era básicamente en un tirano en la que perseguía a los profetas, los encarcelaba, quemaba las escrituras. Y no solamente eso, sino que además con respecto a su pueblo, él se había enriquecido pues, a través de las injusticias, a través de la extorsión y sobre todo, como diría Jeremías, pues además esclavizando a su propio pueblo. Este era el contexto en el que se encuentra Habacuc. Y en este contexto, él se encuentra con un dilema. Por un lado, observa que es inminente el momento en el que realmente va a haber una catástrofe. Y por otro lado, él observa a su pueblo y es muy consciente que no está en su mejor momento a nivel espiritual. Sin embargo, él tiene la convicción de que como Dios es omnipotente, como Dios es justo, bueno, habrá cosas que no sucederán en el país. Sin embargo, la incomprensión que tiene el profeta Habacuc es que se encuentra en un momento en que no solo Dios le va a permitir a entender qué es lo que va a pasar, que va a venir alguien invasor y va a estar ahí invadiendo Judá, sino que además va a ser el elemento por el cual Dios utilizará para castigarles. Y esto Habacuc no lo entiende. No lo entiende. Le desconcierta. Le desconcierta que Dios pueda actuar de esta manera. Y lo único que vamos a ver es que al final la opción que va a optar el profeta es aferrarse al Señor para hallar respuestas en medio de su perplejidad. Vamos a leer primeramente los 6 primeros versículos. Habría que leer todo el libro para realmente ponernos al día de todo, pero no lo vamos a hacer. Vamos a leer al menos los primeros 6 versículos y luego iremos saltando a algún texto concreto. Dice así, la profecía que vio el profeta Habacuc. ¿Hasta cuándo, Jehová, clamaré y no oirás? Y daré voces a ti a causa de la violencia y no salvarás. ¿Por qué me haces ver iniquidad y haces que vea molestia? Destrucción y violencia están delante de mí, y pleito y contienda se levantan. Por lo cual la ley es debilitada, y el juicio no sale según la verdad. Por cuanto el impío asedia al justo, por eso sale torcida la justicia. Mirad entre las naciones y ved, y asombraos, porque haré una obra en vuestros días que, aun cuando se os contare, no la creeréis. Porque he aquí, yo levanto a los caldeos, nación cruel y presurosa,
que camina por la anchura de la tierra para poseer las moradas ajenas. Bien, aquí empieza el profeta y dice, en primer lugar, ¿hasta cuándo, oh Jehová? Fijaros, al primer versículo, la profecía que vio al profeta Habacuc, introducción. Y de repente, ¿qué es lo que dice el profeta? ¿Hasta cuándo, oh Jehová? ¿Hasta cuándo? Y luego más adelante dice, ¿por qué me haces ver iniquidad? Es decir, ¿hasta cuándo, Señor, vas a permitir que pase por una experiencia desagradable como lo que parece que realmente lo voy a tener que vivir? ¿Por qué suceden estas cosas en medio de tu pueblo? Algunos, cuando leen el libro de Habacuc, piensan, uy, el profeta realmente era un profeta un poco atrevido. Porque ¿quién es él para cuestionar los propósitos de Dios? Otros se plantean que era un profeta más bien quejoso. Y es que no ha aprendido. Al Señor no hay que preguntar por qué, sino para qué. Yo no sé si alguna vez habéis oído esta frase. Yo en varios predicadores lo he oído. Al Señor no hay que preguntar por qué, sino para qué. La verdad que suena bien. Y la idea seguramente que es buena. Pero realmente es así. Hermanos, yo veo en el libro de Habacuc, versículo 3, ¿por qué me haces vivir iniquidad? Veo al profeta Habacuc que todo el libro en sí mismo es una gran pregunta o una serie de preguntas. ¿Por qué, Señor, permites esto? Cuando veo el libro de Jeremías ocurre exactamente lo mismo. Es un profeta que pregunta constantemente. ¿Qué podemos decir de los salmos? Igual, el salmista constantemente pregunta al Señor por qué permite una serie de cosas que él tiene que vivir, por qué tiene tantos enemigos que en un momento quieren hacerle caer, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Por qué? Realmente, como creyentes no podemos preguntar ¿por qué? La frase era bonita, pero realmente no podemos preguntar ¿por qué? Cuando podemos ver esas oraciones, sin duda con gran pasión, sin duda con sinceridad, emocionalmente a un nivel profundo, tal vez incluso con quejas por el medio, pero vemos que Dios la responde y Dios contesta. No es momento tal vez que si hay preguntas en nuestro corazón podamos también plantear al Señor ¿por qué permites? ¿Por qué tengo que vivir esa situación? El profeta Habacuc era un hombre que no entendía lo que estaba pasando, no entendía nada. Y empieza a mirar a la sociedad en que él estaba y ve que hay iniquidad, ve que no hay justicia, que hay inmoralidad y aún además que el impío pues se sale con la suya y el que roba, roba, el que estafa, estafa y aquí parece que no pasa nada. Y el profeta, permitidme la expresión, se pone que no se aguanta, se pone rojo al ver y contemplar esa iniquidad. Pero claro, por otro lado, él conoce a Dios. Dios es bueno, Dios es misericordioso. ¿Y cuál es el plan? Porque lo que estoy percibiendo por parte de él es que va a enviar algo, va a enviar un ejército y vemos que realmente es así. Dios le va a contar cuál es su plan de acción. Y su plan de acción es, mira, va a venir un ejército que por cierto es peor que vosotros y mira que ya tenéis un nivel. Pero este ejército es todavía peor de lo que se está comportando el pueblo, o mejor dicho, los gobernantes del pueblo. Y ahí es cuando el profeta se bloquea. Ahí dice, es que no lo entiendo. No lo puedo comprender. ¿Por qué Dios permite lo que pasa a mi alrededor? Tengo la sensación que no es el único que se hace preguntas. Y a lo mejor nosotros también la hemos hecho. ¿Por qué Dios permite? Si es que realmente está controlando mi historia, mi vida. ¿Por qué Dios permite ahora que tenga que pasar por esa situación? La que fuera. ¿Por qué Dios, si realmente Dios es un Dios soberano, permite que estas cosas me pasen a mí? ¿Por qué a mí? Si ya con la que me viene encima ya no es ya suficiente.
Si realmente te preguntas esto, estamos en el mejor momento, porque el libro de Habacuc precisamente habla de esto. Habacuc estaba siendo muy honesto delante del Señor. Él estaba desconcertado, él no entendía lo que estaba ocurriendo, pero él sabe que lo único que realmente a la que se aferra es que el Señor sí que es el que responde. Fíjate bien que él pregunta, ¿por qué, Señor? Pero su pregunta no lo hace contra Dios, sino lo hace delante de Dios. ¿Por qué, Señor? ¿Por qué? Dios sabía lo que estaba pasando, y mientras que el profeta se preguntaba por qué Dios no había actuado como él creía que debía ser, y por qué iba a castigar de la manera que iba a castigar, el Señor le va a tener que mostrar, sobre todo a partir del capítulo 2, que todo está bajo su control. Y de hecho el versículo 6 dice, porque he aquí yo levanto a los caldeos, que tal, los caldeos eran los babilónicos. Yo lo tengo presente. Yo estoy al control de las circunstancias, Habacuc. Y a Habacuc no le está cuadrando. Y nace de su desconcierto. Y tiene este desconcierto porque realmente Habacuc conoce a Dios y no le cuadra. A ver, Señor, porque fijaros en el versículo 12 del capítulo 1, dice así, ¿no eres tú desde el principio, oh Jehová, Dios mío, santo mío, no moriremos, oh Jehová, para juicio lo pusiste? Y aquí el Habacuc expresa realmente, y vemos cómo conoce a Dios, y dice, ¿no eres tú desde el principio, oh Jehová? ¿No eres tú, Señor, el Dios eterno, el Dios inmutable? Seguramente que se podría acordar lo que el salmista nos plantea en el capítulo 90, versículo 2. Antes que naciesen los montes y formases la tierra y el mundo, desde el siglo hasta el siglo, tú eres Dios. Señor, ¿no eres tú el Dios desde el principio, oh Jehová? ¿No eres tú el Dios santo? Y siendo santo, ¿cómo es posible que estos que nos van a invadir, siendo peores que nosotros, nos castigues de esta manera? Es inconcebible, Señor. ¿No eres tú santo? ¿Lo vas a permitir con tu santidad? ¿Acaso no eres fiel? ¿Acaso no cumples siempre con tus promesas? Bueno, sí, no moriremos, dice el texto. Pero tiene que pasar un capítulo 2. Y el profeta, en el capítulo 2, vemos que se produce en él un cambio bastante radical. Es entonces cuando se da cuenta y empieza a entender que hay cosas que se le estaban escapando. Capítulo 2, versículo 1. Sobre mi guarda estaré y sobre la fortaleza firmaré el pie y velaré para ver lo que se me dirá y que ha de responder tocante a mi queja. ¿Y qué es lo que hace el profeta? Hace dos cosas. En primer lugar, apartarse y en segundo lugar, velar. Él se aparta a la fortaleza, a la torre, ahí arriba, a lo alto. ¿Para qué? Para estar desconectado y estar centrado en lo que el Señor tiene que responder. Apartado en un lugar. Esto me recuerda, este viernes teníamos una reunión de oración y Víctor comentaba precisamente esto, ¿no? Que una manera importante de orar es cuando tú estés orando en tu cámara personal, en tu habitación personal, sin que nadie te vea, abre tu corazón y ora a Dios. Y esa es la verdadera oración. No tanto la oración para ver que me oigan lo bonita y lo bien confeccionada que está, sino este tiempo personal cuando estás en tu casa, donde quieras, en un lugar aparte, para escuchar a Dios, para exponer y para luego escuchar. Por eso lo primero que vemos en Habacuc es apartarse, pero luego en segundo lugar, para ver lo que se me dirá, dice el profeta, para guardar la respuesta que Dios tiene previsto para él, para apoyarse en Dios en aquella respuesta que Dios va a dar. ¿Y cuál va a ser la respuesta? Dice, y Jehová respondió. Y dice así, y Jehová me respondió y dijo, escribe la visión y declara en tablas para que corra el que leyere en ella. En otra versión dice, escribe mi respuesta con claridad en tablas para que un corredor
pueda llevar a otros el mensaje sin error. Escríbelo, reténlo y que fluya, que vaya adelante. Es importante el que, aunque la visión tardará, aún por un tiempo más, se apresurará hasta el fin, para que tengas visión. Es importante guardar a Dios para que Él muestre claramente la visión que tiene, la idea que tiene, con todo aquello que para ti ahora actualmente es un desconcierto, no lo ves claro, pero desde la perspectiva de Dios Él sí que lo ve. Y aún a pesar de lo que uno pueda estar viviendo, necesita estar separado por un momento, clamar a Dios y que Dios muestre el porqué. A veces, y es verdad, tenemos la visión, queramos o no, pues corta, concreta, específica en nuestro contexto, en nuestro entorno. Y cuando uno tiene una visión tan concreta, es tan difícil ver más allá. Si mi visión está solamente en ver lo que veo delante de mis ojos, y solamente veo lo que hay delante de mis ojos, difícilmente puedo ver más allá. Y Dios lo que está diciendo es, aparte, tienes que tener más visión respecto a la voluntad de Dios. Y sí, Dios le dice que va a haber unos caldeos, porque aquí yo levanto a los caldeos, nación cruel y presurosa, que camina por la anchura de la tierra para poseer las moradas ajenas. Y esto es un vaticinio, esto va a ocurrir. Y lo expresa de una manera que es curioso, ¿no? Y dice, ¡ay! Y ya sabemos, ¿no? Cuando alguien dice, ¡ay, ay, ay! Y el escritor empieza a decir, ¡ay, ay! Y menciona 5 ayes. Ay del que multiplicó lo que no era suyo. ¿Hasta cuándo había de acumular sobre sí prenda tras prenda? Nos habla de aquellos que roban y acumulan. Versículo 6. Versículo 9. Ay de los que codician justa ganancia para su casa, para poner en alto su nido, para escaparse del poder del mal. Y nos habla de la codicia. Y dice, ay, versículo 12. Ay del que edifica la ciudad con sangre y del que funda la ciudad con iniquidad. Y nos habla de la crueldad. Versículo 15, ay del que da de beber a su prójimo, ay de ti que le acercas tu hiel y le embriagas para mirar su desnudez. Y nos habla de una moral, una inmoralidad, una moral corrupta. Versículo 19, ay del que dice al palo, despiértate, y a la piedra muda, levántate. ¿Podrá él enseñar? Y aquí está cubierto de oro y plata y no hay espíritu dentro de él. Y nos habla de la falsa religiosidad. Y eso es lo que va a estar viviendo el pueblo durante un periodo de tiempo. Pero Dios va a mostrar al profeta cuál va a ser su plan. ¿Y cuál va a ser el plan? Versículo 14 del versículo 2, de una forma muy específica, lo vamos a leer. Porque la tierra será llena del conocimiento de la gloria de Jehová, como las aguas cubren el mar. ¿Qué es lo que está diciendo Habacuc? Yo no entiendo lo que está pasando. Dios envía a alguien que es peor que nosotros, nos quiere castigar, suceden una serie de cosas en el pueblo que es inaguantable, la presión de la social es increíble. ¿Y qué es lo que está pasando? Y es el momento cuando se aparta, cuando vela para esperar la respuesta de Dios y Dios responde, es cuando empieza a dimensionar correctamente cuál es el problema. Es cuando empieza a entender realmente que el problema tal vez no es tan grande, lo puedo dimensionar, lo puedo empequeñecer y sobre todo puedo entender que ese enemigo que viene no está por encima de la voluntad de Dios. Dios está por encima y Dios tiene un plan diseñado y un propósito detrás. Y le capacitará ahora al profeta para mantener de alguna manera tranquilidad en medio de la situación que va a tocar vivir. El profeta aprende una lección. Y es tener más visión, tener la visión más abierta, porque la tierra se llena del conocimiento de la gloria de Jehová, como las aguas cubren la mar. Es como diciendo, mira, es posible que ahora no entiendas, es posible que no te cuadre, pero al final de la historia estará la bendición. Al final, y el texto que he leído, el versículo, incluso habla en futuro. Al final de la película, es como cuando estamos viendo una película, ¿no? Y ves el personaje
Y bueno, la película está bien hecha, que personas sufren y tú sufres. Ay, 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 es que no se da cuenta. Yo me metería en la película y le avisaría que no haga esto, que esto es peor. Pero si ya has visto anteriormente la película, tú estás tranquilo. Tú ya sabes cómo va a terminar. Ves el desarrollo, el proceso, lo entiendes, ves que el protagonista lo está pasando mal, pero sabes que al final, muchas películas al final, todo acaba bien. Lo que está diciendo el versículo 14 del capítulo 2 es que al final todo acaba bien, porque al final la gloria de Dios es lo que lo llena todo y todo está en sus manos. Cuando uno tiene la visión clara, aún a pesar de, y es lícito preguntarse el por qué, y es lícito preguntar al Señor que te muestre, y estar tiempo de oración, y estar separado del entorno, y velar y esperar para que Él nos responda, la garantía que tenemos que al final la película acaba bien. Por eso el profeta lo entiende. Y en el capítulo 3 dice, oración del profeta Habacuc sobre Sijimiot. Oh Jehová, he oído tu palabra y temí. Oh Jehová, aviva tu obra en medio de los tiempos. En medio de los tiempos, hazla conocer. Y me encanta la respuesta de Habacuc. Él está diciendo, en primer lugar, lo expresa emocionalmente. Oh Jehová. No dice, oh Jehová, gracias Señor por... Oh Jehová, has dado respuesta y ahora lo entiendo. Porque hay un futuro en tu presencia que me hace estar preparado, aún a pesar de que no puedo entender las circunstancias que me tocan vivir, pero Señor, tú estás bajo control. Y lo que hace es orar. Y las primeras palabras de oración es la siguiente, versículo 1. Oh Jehová, he oído su palabra, he oído tu palabra y temí. Claro, uno dirá, hombre, normalmente he oído tu palabra y aprendí. O tal vez en algunos círculos diríamos, he oído tu palabra y me emocioné, pero temí. Es curioso, ¿no? Oí tu palabra y temí, porque veo tu grandeza. Porque va más allá de lo que mis pensamientos, mi mente pueda reconocer, pueda entender. Y sé que está en tus manos. Es entonces cuando hay oración, cuando la palabra realmente entra en el corazón, cuando podemos adquirir esa nueva visión acerca de cómo es Dios. Por eso luego más adelante, a nivel poético, dice, Dios vendrá de Temán, Selah, párate. Su gloria cubrió los cielos y la tierra. Porque el momento que oramos y lo tenemos claro, esta visión de Dios, entonces nos da esa paz y esa tranquilidad. Tan fuerte era la visión de Dios que cuando el Habacuc ve, en primer lugar, lo que tenía previsto, su plan de acción, lo que el pueblo tenía que sufrir, vemos que el profeta se queda pues con un estado físico y emocional tocado, tocadísimo. Y vemos que en el versículo 16 dice, oí y se me conmovieron mis entrañas, a la voz temblaron mis labios, pudición entró en mis huesos y dentro de mí me estremeció. Y tienes que leer los versículos antes si estás viendo lo que está pasando, ¿no? Oí y me conmovieron mis entrañas. ¿Alguna vez se han conmovido tus entrañas? Yo creo que todos los que hemos sido padres alguna vez lo hemos experimentado, seguro. Estás con tu niño pequeño, estás hablando y de repente no lo ves. Y te quedas, ¿dónde está? Se te conmueve y lo tienes aquí. Hasta que alguien, o tu marido, o tu mujer, o alguno de la iglesia, o algún familiar, lo ve y te lo acerca, ¿no? Se conmovieron mis entrañas. A la voz temblaron mis labios. Yo recuerdo una ocasión, un día lo compartí con alguno de vosotros. Estaba en una reunión de trabajo y recuerdo que había alguien que hacía una presentación de un tema en la cual había un error. Utilizó una mala táctica, intentar que no se viera el error, pasando las diapositivas rápidas. Pero el director que estaba allí se percató del detalle. Dijo, no, para un momento, pasa a la página anterior. Explícame este dato.
Yo estaba invitado en este foro, ¿no? Yo estaba invitado por el área que representaba y por un proyecto que estaba participando. No tenía que ver concretamente con lo que había, ¿no? Pero yo estaba, era una forma de U, yo estaba al lado del ponente, como más o menos, pues Dani está, ¿no? Y yo veía de cerca su semblante. Y veía cómo su cara temblaba, pero tal cual, temblaba, porque no tenía respuesta. Se conmovieron mis entrañas, a la voz temblaron mis labios, pudrición entró en mis huesos y me estremecí. Hasta que llega un momento que, entendiendo la voluntad de Dios, es cuando encontramos el versículo 17, este texto, que yo creo que todos lo sabemos, o al menos si no lo sabemos cantar. ¿No? Aunque la higuera no florezca, ¿qué más? Exactamente, ¿no? Alguno incluso lo terminaría, ¿no? Y es verdad, es un corito precioso, porque a veces versículos de los profetas menores cuesta a lo mejor aprender, pero ese lo sabes, ¿no? Aunque la higuera no florezca, aunque la vides no dé fruto, aunque los rebaños, Y uno piensa, sí, pero ¿hay alguien que sus vides no da frutos, que la higuera no florezca, que las vacas han perdido, que las ovejas no están ahí? No, creo que no hay ningún pastor aquí. Creo que todos estamos viendo la ciudad. Pero ¿qué pasa cuando todo pinta mal? Entonces el profeta, teniendo la oportunidad de estar en la presencia de Dios, de preguntar por qué, escuchando la voz de Dios en la oración, puede decir, con todo yo me gozaré. Y ahí está el mismo texto que veíamos en Tesalonicenses, 1 Tesalonicenses 5:16. Gozaos siempre en el Señor, ¿no? Estad siempre gozosos. Cuando tenemos la idea clara de que Dios controla las circunstancias, que Dios sabe perfectamente en dónde estamos, en qué estamos andando, en qué camino estamos andando, que aún a pesar de, podemos entonces entender que Él, como dice a continuación, con todo yo me alegraré en Jehová y me gozaré en el Dios de mi salvación. Jehová es el Señor, es mi fortaleza. Con Él puedo sentirme seguro. El cual hace mis pies como ciervas. El Señor no quiere que viva en el suelo como víctima de las circunstancias, sino que actúa, sino que pueda subir en ese plano, en esa perspectiva, que pueda entender más allá de lo que hay, en la forma inmediata. Para esto es que Él nos da pies como ciervas, como gacela. ¿Para qué? Para que podamos subir a las montañas, para que podamos subir a ese nivel más alto, cercano al Señor. Yo no sé cuántos de vosotros sois excursionistas. Yo no me atrevo a decirlo porque si os explico un poco mi currículum, y de hecho quiero comentaros algo. Recuerdo que un grupo de jóvenes de la iglesia, yo en aquel momento era uno de los jóvenes de la iglesia, nos fuimos, igual lo conocéis, al lago San Mauricio, no sé si lo conocéis, y estando allí, la primera dificultad que teníamos era que como podíamos llegar en coche, prácticamente el primer problema era aparcar en el lago San Mauricio, que está allá en Pirineo. O sea, la explanada estaba de goma a goma, estaba cubierta, ¿no? Pero decidimos hacer una excursión. Y que mejor, nosotros evidentemente no teníamos mucha idea de excursionismo, pero éramos muy valientes y sobre todo muy optimistas. Así que pensamos, ¿para qué ir a hacer una ruta que ya estaba identificada cuando de forma recta podemos llegar al mismo lugar? Y nos podéis ver a todo el grupo, campo a través, a montaña, subiendo arriba, que a la media hora estamos ya desfondados, cansados, y dijimos, esto me parece que no funciona. Así que nos volvimos para atrás, cogimos el camino que realmente teníamos que, desde un principio, haber tomado, y empezamos a hacer la caminata hasta llegar arriba del todo, ¿no? Yo recuerdo ese momento, subiendo a lo alto de la montaña. Recuerdo dos sensaciones. La primera, el silencio. Un silencio inmenso. Y la segunda, la perspectiva, la panorámica. Recuerdo que desde ahí veíamos dos lagos que se unían a través de un riachuelo entre un lago y otro. Desde arriba lo podíamos ver.
Y creo que de alguna manera resume un poco nuestro caminar como cristianos. Tenemos que subir hacia arriba para, desde el silencio, desde la tranquilidad, sin la contaminación del entorno que constantemente nos invade en información, en ruidos, tener esa presencia directa con el Señor para orar y escuchar, para que luego Él nos dé la perspectiva, ver los lagos, ver los ríos, que desde otro lado sería imposible poderlo ver. ¿Cuál es nuestro dilema? ¿Podemos preguntar a Dios por qué permite? En el libro de Habacuc aprendemos que Dios, sí, Dios es eterno, es santo, Él es fiel, pero también Habacuc aprendió que era preciso apartarse y velar. Aprendió que Él responde a nuestras oraciones cuando son sinceras, cuando son de corazón, aunque por detrás haya cuestionamiento, haya perplejidad. Él aprendió dos cosas importantes. Que Él está en control, mas el justo por la fe vivirá, y que Él nos muestra visión de que la tierra se llenará de la gloria de Dios. Que el Señor nos ayude esta mañana. Amén. Vamos a terminar con una pequeña oración. Sí, Padre, solamente terminar dándote las gracias por tu palabra, dándote las gracias por lo que hemos podido ver en el libro de Habacuc, porque, Señor, nos permites expresar nuestras emociones, nuestras preocupaciones, plantearnos por qué a veces, Señor, tenemos que vivir en un contexto que no lo entendemos. Sabemos, Señor, que tú respondes a nuestras peticiones, pero es importante a veces apartarnos y esperar. Ayúdanos, Señor, a tener esa visión clara de cuál es tu propósito para nuestras vidas. En tu nombre te lo agradecemos. En el nombre de Jesús. Amén.